Muy buenas noches, queridos amigos, sean todos bienvenidos a la 106.3 Radio FM Music. Un día jueves 20 de noviembre del año 2025 y estamos listos para comenzar un nuevo viaje, un nuevo navegar por aquellas cosas que a ustedes tanto les encanta, y me refiero al misterio, lo paranormal y aquellas cosas que en cierta medida no tienen explicación. Comenzamos un nuevo navegar por aguas oscuras, por aguas cargados del ámbito paranormal, en la barcaza de lo desconocido. Ya son pasadas las 23 horas y estamos listos para comenzar este nuevo viaje, este nuevo encuentro entre todos los queridos barcasianos, quienes nos escuchan a través del 106.3 Radio FM Music para todo el Valle de Curacaví, www.fmmusic.cl, señal online y también a través del fanpage de Facebook, donde se encuentra la gran mayoría de barcasianos. Ha sido una semana bastante extraña dentro de lo que es la climatología. Comenzamos con un calor de aquellos. ¡Wow! De verdad nos ha atormentado de gran manera. El verano se ha hecho presente de manera magnánima. Pero, hoy estaba nublado. Nubladísimo. Ahora hay estrellas, pero hace un frío gigantesco. De verdad el clima uno no lo entiende. Como lo conversábamos con Alejandro Miqueles, un amigo, creo que fue con otra persona, que me hacía mención que el clima está tan raro que posiblemente se pueda avecinar algo extraño. Me refiero a algún movimiento telúrico. Solamente son especulaciones. No me crean lo que les digo. Saquen sus propias conclusiones. ¿Qué les parece si ya comenzamos a saludar a nuestros queridos amigos barcasianos que están listos, preparados y también saludando en el fanpage de Facebook? La primera en llegar es nuestra querida contramaestre desde Punta Arenas, encargada de la administración de todos los barcasianos. Quienes están en el fanpage de Facebook, ella es la que los ordena y mantiene el orden. Y me refiero a Rosario Borges, desde las lejanas y australes tierras de Punta Arenas. Luego saludamos desde la Araucanía a Jorge Hernán Cárdenas. Bienvenido, estimado, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Siempre estás junto acá a la barcaza, así que agradezco mucho. Y ahí llega Yayi Loeb, Gerardo Vega. Muy buenas noches, estimado amigo, espero que se encuentre muy bien y gracias por estar acompañándonos hasta que dure despierto. Mire que usted está muy cansado y se entiende. De ahí nos vamos a saludar a Ivaleco Valenzuela del programa Ufónica, que se transmite los días sábados a las 22:30 horas. Así que extiendo un gran saludo. También para Carlos, que nos está viendo a través de Facebook desde la Cuesta Barriga. Exactamente desde Santa Mónica, Cuesta Barriga, Santiago de Chile. Ahí está a punto ya de zarpar junto a la barcaza. Así que bienvenido, amigo mío. También saludamos a Jimena Palma desde Santiago, que nos está viendo a través de Facebook. A Karen Macaya, que también nos está sintonizando desde Cocholhue, desde el sur de nuestro país, cerca de Concepción. También acá en Curacaví postproducción a Rosy González, que pasó a saludar. Muy buenas noches. Luego acá en el sector de Las Rosas, el señor Felipe Arriagada, que hemos compartido en varias ocasiones cuando he tenido que hacer algún tour y cosas por el estilo. Bienvenido. También para Elizabeth Antivilo desde la comuna de María Pinto. Bienvenido. Por acá, quien más me queda por saludar, al fotógrafo del cielo, el señor Álvaro Romero, desde la comuna de Maipú, Santiago de Chile. También para el Manu Arraño. ¿Cómo estás, compadre? Gusto en verte por estas tierras. También para la señora Eli, que nos está viendo y sintonizando a esta hora de la noche, preparada para comenzar este viaje por el misterio. De ahí saludamos a Pablo de Raz. ¿Cómo estás? Bienvenido, señor. Por acá dice buenas noches. Claro, autorizado para subir. También para Omar Apablaza. Muy buenas noches. Bienvenido desde Dalcahue, Isla Grande de Chiloé. Ahí está Omar Apablaza, que nos está entregando un gran saludo. Hermoso lugar de Dalcahue, sobre todo los fines de semana cuando se juntan las ferias y comienzan a intercambiar cosas desde las islas cercanas. Es un bonito espectáculo y gran variedad de productos. Ahí saludamos también a Verónica FS, que nos está viendo desde Pirque. También para José Muñoz desde Curicó o Curi York,
como lo hace mención él, la ciudad de las frutas de exportación, vinos chicha y la famosa torta curicana. Bienvenido José Muñoz, que nos acompaña en todas las jornadas, en todos los programas. También a quien me queda por saludar acá, a ver, vamos a ver, a don Paolo Andrés Sepúlveda Parra, conductor del programa De Todo Un Poco y La Cofradía. Hace minutos atrás estuvo ahí en De Todo Un Poco junto a Germán Manríquez. Así que un saludo súper grande para usted, querido contertulio, que nos está viendo desde la 8ª región, o sea, desde Concepción, desde Tropiconce. De verdad que está bastante... Es bastante extraño el clima de Tropiconce. Estaba nublado, que había sol, que no había sol, que estaba nublado, que llueve, que... Oh, de verdad es súper complicado. A ver, ¿qué más me queda por saludar acá? Muchos barcasianos. Dice, geoingeniería. De ahí saludamos a quién. En el campo dicen que cuando hace mucho calor tiembla. También cuando hay anillo en la luna. Novedad ninguna. Anillo en el sol, lluvia o temblor. Algunos datos del campo chileno. Por acá Luquitas Locutor dice, me llama su radio amigo, buenas noches. O sea, buenas tardes. ¿Cómo se llama su horario? Buenas noches. La barcaza lo desconocido. ¿Para qué hablar de la tragedia de las Torres del Paine? Desastroso, ¿qué quieren que les diga? Horrible lo que pasó y bueno, es lamentable. Bueno, hay nada que hacer. Ustedes saben que con la naturaleza no se juega, menos con la climatología. Saludamos a Nacho RPT desde la comuna de Curacaví, recién llegando de una caminata por los cerros de Cuyuncaví. Mira tú, apuesto que andabas en la Sexta Loma. Hoy un saludo para Anita Gamboa desde San Diego. Fundo San Diego es el lugar donde está la Cruz Blanca, al final donde está la familia Benavente. Mis tierras natales, San Diego, tierra del misterio y lo paranormal. Bueno, no te cuento nada mejor, Anita, sino después te va a dar miedo ahí ese sector. Por acá, ¿qué más me queda por saludar? A Claudio Durán desde Concepción. Don Claudio, el único e incomparable con la sección El Baúl de Don Claudio en el programa La Cofradía, que ayer estuvo muy entretenido hablando del Tahuantinsuyo. Que les contara que los curacavinanos que nosotros tuvimos presencia incaica acá en Curacaví y que el nombre no proviene del mapudungún, de mi punto de vista, viene del quechua. Sería interesante hablar algún día sobre esas temáticas. Luego saludamos a Pablo Enrique, que nos está viendo y sintonizando desde la 5ª región, desde Quintero. En Quintero la conocí a la chica Noemí. Cánticos que nosotros hacíamos ahí en Quintero. Saludos para Nelson Ponce, que nos está viendo desde Miami, en un vuelo a Chile. Bienvenido, Nelson, gracias por estar acá sintonizando. Y sería bueno que también participe y cosas por el estilo. Por acá, Bernabé Nostroza, desde Macul, Santiago de Chile. Bienvenido, don Bernabé. Bienvenido a su casa, la barcaza Lo Desconocido. Comentarios que hablan sobre la catástrofe de las Torres del Paine. Una tragedia muy lamentable. Muchos errores humanos que se podrían haber evitado. Desde la ropa a usar, consulta de la meteorología o el tiempo. Y como punto final, mala administración del parque. Bueno, uno de los sectores más visitados por turistas y chilenos. Bueno, ahí yo no me voy a meter porque no sé nada de administración de parques, pero es lamentable lo que sucedió. FM Music, exactamente, 106.3 Dial FM. Saludos para la Wins. Oye, cada vez que vengo a hacer el programa comienzo con tos acá. No tengo tos en todo el día. Estoy acá en la barcaza y comienzo con la tos. No sé qué onda. Saludos para, miren, la música que escuchamos. Saludando ahí a Desierto Artel, que esta es su música. El tema Playa desde el disco Cruz del Sur. Ícono, tema de la barcaza. Ahí saludando a todos y también para Mónica Monreal. Gran músico, gran compañía, gran agrupación. Desierto Arte Elqui, la mejor música de contemplación de Chile. De ahí saludamos a quién, a Margarita Contreras, que nos dice Carlos dice, los perros aullando como locos estos días y los caballos agitados, quizás temblor. Es lo que estábamos hablando hace un momento. Ay, no, Paolo, dime que floreció la Aquila de nuevo. Recuerden que también floreció el año 2018. Y ustedes saben lo que pasó a posterior.
Espero que no se repita. Paolo, no seas portador de malos augurios. Por favor, vaya inmediatamente a ducharse con sal de mar. Vaya, partió. Para que no nos dé mala onda, ¿no? Diga eso, que floreció la Aquila. Saludos también para Luis de Rock and Motos. Bienvenido, estimado amigo. Bienvenido a la barcaza. ¿Qué más me queda? El AA. ¿Qué más me queda por saludar acá? Estaríamos listos, estamos preparados para comenzar el programa el día de hoy. Y recuerden, si quieren participar, pueden mandar sus mensajes o llamar al WhatsApp más 569 8642 7340. Repito, más 569 8642 7340. Estamos listos para comenzar este viaje por lo desconocido, por el misterio. Señor director, por favor, coloque play para que comencemos el misterio. Ya que hablamos de cosas del misterio, me gustaría comenzar con una pequeña introducción antes de iniciar el programa del día de hoy. Es un hecho que hace mucho tiempo a mí me causó dudas y a la vez también, demos un segundito ya acá. Pensaba que era otra cosa. Durante el tiempo, sobre todo en los años 80, en nuestro país y a la vez también en varias partes del mundo, había algo muy llamativo en una gran cantidad de hogares. Lo colocaban en las paredes y en lugares más vistosos. Era llamativo, famoso, pero a la vez también aquello que colgaban en las paredes arrastraba algo muy oscuro. Arrastraba una historia del creador Bruno Amadio, conocido como Giovanni Bragolin. No sé si esta vez le suena a ese artista, ese pintor, ya que sus obras fueron asociadas a incendios, a catástrofes, a cosas horribles. Es una leyenda urbana que, dícese por ahí, nació en los años 50, pero lo más famoso fue en 1985, y en nuestro país también se posicionó dentro de lo que conlleva el tema paranormal, aunque algunos lo relacionaban con brujería, lo relacionaban con malos augurios, cosas que podrían suceder en sus hogares, catástrofes, peleas, desdén económico, salud. Exacto. Muchas personas ya saben a lo que me refiero. Hablamos sobre el cuadro del niño que llora, conocido y famoso acá en nuestro país, que en la actualidad esas representaciones gráficas ya han desaparecido. Y esto comenzó por una leyenda de un incendio y también se generó una histeria colectiva. Yo me recuerdo muy bien porque en mi casa teníamos un cuadro de aquello. Y al final, ¿qué es lo que hizo mi vieja? Lo sacó y lo botó. Porque créanme que este tipo de cosas, a pesar de que es una propaganda de histeria, también se convirtió en algo popular. Todos querían tener algo en su casa y también la representación, o en este caso las copias, se comenzaron a vender como pan caliente en todas partes, en las ferias, en los negocios. Y no había casa que no hubiese algo que al llegar te das cuenta la cara de un niño aterrado. Mal agüero, ¿de por qué? Decía mi abuelita. Lo dice Rosario. Estamos hablando de Punta Arenas. Saludos para Felipe Saá. Dice, hola, un saludo para mi novia María Calbuqueo y nuestra princesita Florencia, que viven en camino de Felipe, que las ama mucho. Ahí va el saludo, Felipe. Espero que estén escuchando, aunque es algo tenebroso. Hoy un saludo para Germán Manrique, que nos está ahí viendo y saludando desde Tahití. Así que un gran saludo para ti, querido amigo. Gracias por estar junto a nosotros.
Dice Jorge, el pintor de rostros de niños desvividos de la guerra. Por ahí va el tema. Los niños llorones. Todos conocen ese caso. Tienes un caso personal que me contó tu mamá, Mario González. Villa Alemana. Son temas. No, pues te lo contó la Rosy, viejo, no mi vieja. La Rosy. Un saludo para Claudio Alcón. Muy buenas noches, bienvenido, estimado amigo. Y por aquí también dice Verónica que ella lo dibujó en el colegio. Ese cuadro de los niños que llora fue muy famoso durante los años 80 y se dice que pertenece a una serie de pinturas de niños que cuentan que están malditos. No es solamente un cuadro, sino que son varios. Son varias representaciones. Ahora, el icónico, todos lo conocemos, ¿cierto? Pero hay varias imágenes que también se representaron en cuadros. El pez que se comen al niño girando la imagen. Ah, el séptimo cuadro de todos los niños pintados. ¿Viste? Hay varios más. Ahí Valeco me lo acaba de decir. Y es el clásico niño que está con un chalequito mirando con cara de llanto. Ahora, todo esto se comenzó a formar parte de una histeria colectiva. ¿Y eso por qué lo hago mención? Nosotros tenemos que conocer la historia de todo esto, de dónde nace. En cada vivienda, no en cada, sino que en una gran cantidad de viviendas en nuestro país en los años 80, se encontraba una fotografía o un cuadro. Fue tu mamá. Ah, de veras, pues Valeco. De veras, tenéis toda la razón. Y Valeco Valenzuela. Es que hay un caso muy cercano sobre ese cuadro. Y mi vieja al final lo terminó botando porque le dio miedo. O sea, no es que le dio miedo, sino que pasaron ciertas cosas que a ella le causó como pavor. Dijo, no, es que sacar este cuadro, todos hablan de que trae mala fortuna y cosas por el estilo. Ahora, sí, el día de hoy vamos a hablar acá en la Barcaza de lo Desconocido a un tema muy, pero muy cercano a ese cuadro. Lo podríamos llamar el niño que llora, o la maldición del niño que llora. Esto está ambientado de los años 80, aproximadamente año 1989, si es que no me equivoco, no sé si es a ver, deja acordarme. Sí, es la comuna de Renca, cuando era campo el lugar. Recuerden que la gran mayoría de las comunas, sobre todo lo que era la periferia, eran chacras. Acá en Curacaví aún las hay, pero en Santiago, en la región metropolitana, hablemos de Santiago en general, había muchas chacras. Maipú, el sector de Rinconada, también tenemos Renca, hacia lo que es el cerro, donde está la costanera ahora, la orilla del río Mapocho, Quilicura, Colina, Lampa, más hacia el oriente también habían varias partes. Dice, lo extraño es cómo llegó a Chile, cosa que ahí yo lo desconozco. Si ustedes me ayudan, sería espectacular para poder aderezar mucho más allá el relato del día de hoy. En Santiago teníamos dos, el niño llorón y la niña llorona con el perrito, nos dice Pablo Sepúlveda. Verónica dice, ahora será una reliquia para un museo paranormal. Como el museo de los Warren. Sería interesante, ya que hay museo del ovni, un museo de lo paranormal. No, yo creo que sería bastante complicado. Bueno, volvamos al tema, nos vamos a Renca entonces en el año 1988 a 1989. Que es el caso, o por aquí nos dicen Barrancas, para qué decir Pudahuel y Lo Prado, chacras por doquier. Ahora, ¿por qué hago mención de los lugares y a la vez también lo que había en el sector? Porque la familia, como tengo la posibilidad de trabajar con personas de las comunas de Renca, Recoleta, Independencia, Colina, Lampa, Pudahuel, vienen también muchas veces de San Joaquín, San Miguel, Estación Central, Santiago mismo. Entonces tengo una gran cantidad de personas con la cual yo puedo entablar conversaciones y a la vez también saber experiencias sobre estos temas, siempre y cuando la conversación dentro de mis labores se dé la vocación. Y en una de aquellas, sí, pasó. Ahora, lamentablemente,
la señora que habló aquella oportunidad, esto fue hace 3 años atrás más o menos, ella falleció. Era viejita en todo caso, pero le dio un resfriado súper fuerte y falleció. Ahora va su marido, donde yo trabajo y apenas, pero ahí siempre nos acordamos de todas esas cosas que ella nos contó y también su marido, porque ellos fueron los partícipes de este tema. Ahora Ibaleco también se sorprende, dice, es increíble cómo este tipo de leyendas o mitos pasan de un continente a otro y las historias se propagan. Porque si alguien tiene un desconocimiento sobre la base de este cuadro o de esta imagen, no les va a pasar nada. Yo le llamo el poder del desconocimiento. No hay mejor defensa que no saber del tema. Es lo que me han dicho muchas personas. A mayor conocimiento, mayor posibilidad de que te puedan atacar. Y eso es verdad. Siempre y cuando creas en estas cosas. Un saludo para el Caldera y también para Jacqueline Yáñez. Buenas noches, estimado el peajista del diablo, el Caldera. El cuadro llegó a Chile durante los años 60 y 70, cuando la serie de pinturas de niños llorones se popularizaron masivamente en Europa y también América Latina. Como la guagua que habla. No, yo me acuerdo del perro que habla de los años 90. Un clásico. Ahora, en Rinca, ellos me contaban cuando eran más jóvenes, había un tipo de cosas que se veía mucho en el campo. Yo también me acuerdo, acá en Curacaví sucedía, no sé si en algunas partes de ustedes, desde donde nos están viendo, pasaba, que era el famoso trueque. Pero trueque me refiero a cosas que servían. O sea, ¿a qué me refiero? La señora Elena, que en paz descanse, con su marido Toñito, cuando conversamos en aquella oportunidad hace 3 años atrás, me comentaba que en Renca habían campos y chacras y era común ver los fines de semana a los vendedores ambulantes que vendían pollitos y patos. Antes se vendía mucho, ya que al haber chacras, la gran mayoría de la gente criaba aves, más que todo para consumo de huevos y también el consumo de estas mismas. Entonces era un clásico oír al caballero con la cajita con pollitos arriba de la cabeza y muchas otras cosas más. Es lo que yo me recuerdo acá en Curacaví cuando yo era pequeño, pero acá él andaba en un triciclo, 2 cajas de pollos, entre patos y pollos y otras cosas para vender. Entonces él hacía trueque con la gente. Y dentro de todas aquellas cosas, hacía trueques de vasos también vendía vasos, me contaba la señora Elena, con choclos, con tomates, con frutas. Era algo bonito porque no había mucho dinero en aquella época y a la vez también el trabajo costaba, era sudor y sangre en el campo. De cierto arte nos comenta Javier que parece que en alguna teleserie de los años 80 había uno colgado y al parecer ahí se empezó a masificar. También puede ser. Y Valeco dice que según se dice que el cuadro llegó al puerto de Valparaíso con un vendedor ambulante y que lo compró una señora con su hijo. Buena historia. La Llorona también es parte, está en nuestra, y también está en muchas partes. No sé qué pasa, ¿por qué cuando hago la barcaza comienzo a toser? Llegaron miles de réplicas, los originales eran varios, pero ninguno original llegó a Chile. El solo tema de la pintura mantiene un aura de súper mala. Eso es verdad. Bueno, la señora Elena con don Toñito, en alguna oportunidad, sabían que este caballero llegaba los fines de semana y ellos querían intercambiar algo porque tenían ya verano, había mucha producción de cosas en el campo, papas, choclo, mucho choclo, tomate, cebollas. Entonces este caballero iba con su triciclo ofreciendo pollitos y aprovecharon de comprar sus pollos. Pero también este señor andaba con otras cosas y les dijo que él les iba a hacer un trueque por las frutas que tenían en los árboles, que eran bastantes, eran nísperos y duraznos. Ya me acuerdo muy bien porque sobre todo por los nísperos. Y por un gran montón de nísperos y otro de duraznos, él le hizo regalo eran 3 vasos, me decía, porque no se vendían por docena, sino que era por unidad. Le compraron 3 vasos y de regalo le dio un cuadro. Y me dice que le llamaba la atención porque el cuadro, y ahí yo me acordé de mi niñez, era una imagen
abajo venía una lámina de cartón, pero no de cartón delgado, sino que el de las cajas de cartón, bien grueso, y que el marco era metálico, era como plateado, era como de lata, y lo sacabas por parte y formabas el cuadro. Se acuerda mucho de eso. Y adivinen qué cuadro era. Ellos lo encontraron bonito, no les llamó la atención, no tenían idea de lo que estaba tras ese cuadro, y dijeron, gracias, se pasó. Y le dieron un poquito más de cosa al caballero. Al final se fue feliz y les dejó los vasos, que eran 3 vasos, unos pollitos, poco, eran, no me acuerdo, y tampoco, no me acuerdo si me dijeron la cantidad, pero eran varios pollitos, y el cuadro del niño que llora. Saludos para Patrick Muñoz, estimado, ahí algún día lo veo, lo voy a volver a saludar en las mañanas. Señor Patrick Muñoz, bienvenido. Jorge dice que existen o existía un museo de lo paranormal, si no me equivoco, en Santiago. Su dueño falleció, pero quedó un familiar a cargo de dicho establecimiento. No lo sé, no lo conozco, sería bueno saberlo. Bueno, el tema fue que al tener el cuadro, lo colgaron en la pared. Campo, cuadro con cierta anomalía paranormal. Sus hijos, que no me acuerdo, bueno, ese tiempo eran varios, pero me dice que sus hijos quedaron fascinados con ese cuadro. Dice Javier Castro, dice, la espuma acústica es de alta densidad y sintética, por lo tanto atrae muchísimas partículas y estas vuelan por montón. En el estudio de grabación en donde he estado muchas veces, le pasan la aspiradora, si no afecta mucho a los cantantes. Ay, sí, tengo esta espuma que ahí puede ser pueden ser las pelusas. Buen punto, Javier. Yo creo que es el tema que me hace toser. Llegar a los estudios, vamos a pasar la aspiradora por acá, vamos a hablar con la jefatura y vamos a levantar un memo. No, lo voy a llamar por teléfono y le decir, oye viejo, ya puedo aspirar las paredes porque llego acá y comienzo a toser. Buen punto, don Javier Castro, usted es conocedor, máster del tema. Bueno, los hijos de la señora Elena y don Toñito quedaron fascinados con el cuadro porque recuerda que lo único que tenían eran calendarios de la Virgen de los Vázquez. Clásico de las casas del campo. Clásico. Y al traer otra cosa, fue llamativo y lo colocaron en una de las paredes que estaba cerca de la entrada. Ellos quedaron felices, quedaron con los pollitos, 3 vasos más para la colección. Así que mandaron a los chicos a buscar limones al predio de al lado, porque querían tomar limonada. Disfrutaron del cuadro y me contaba la señora Elena que ese día había hecho un harto pan amasado en esos clásicos tarros y querían tomar limonada, sacaron limones de la huerta, huevos del gallinero para hacer unos ricos huevos con tomate y pan amasado, qué mejor. Y cuando me contó eso me dio mucha hambre. Estuve en el Museo Paranormal en Mérida, en México, y era complejo. De hecho, de ahí le llevé unas revistas, exactamente, don Javier. Por ahí las presté a un gran amigo, que ahí después las vamos a recuperar, que no la alcancé a ver. Pero un saludo súper grande. Entonces, ya. El tema de todo esto fue que al no adquirir, sino que recibir ese regalo de ese cuadro, ellos nunca tomaron atención ni tampoco tomaron el peso que era o qué provocaba ese cuadro. Por eso yo les hablaba del desconocimiento de las personas, que es como una forma de protección. No sabes que es malo, por ende no lo vas a utilizar de mala forma o no va a actuar en contra de ti. Si tú no conoces un arma de fuego y dejas un cargador al lado, no vas a saber colocar el cargador y pasar bala y disparar. No hay maldad, no sabe que eso provoca maldad. Para ello pasó lo mismo con el cuadro del niño que llora. Y es el clásico. Ella me decía, era el clásico. Lo busqué por internet, se lo mostré en mi teléfono y era el mismo. Pero comenta que desde ese momento comenzaron a pasar cosas extrañas en la casa. Cosas como se caía un plato en las noches en la cocina, no tenían agua potable, así que tenían
un tiesto grande de plástico donde lavaban la loza. Al lado colocaban los platos, no en secador que nosotros todos tenemos en nuestras casas, que venden en el home center, sino que los arrumbaban y después los guardaban, los secaban y los guardaban. Comenzaban a meter bulla, movían los cubiertos, sentían pisadas en el piso de cemento, sentían que sus perros afuera andaban muy inquietos y así comenzaron a suceder de menos a más muchas situaciones extrañas en su casa. Y ella no le tomaba el peso, ni su marido tampoco, porque pensaban que era mera casualidad. Incluso ella, cuando se juntaba en el centro de madres, hablaba con las demás vecinas y le explicaba que estaban pasando cosas raras en su casa. Y claro, todas aludían, no, es que eso es brujería, debe ser de los pajaritos, debe ser de los brujos, de los tuetués, que quizás, a pesar de que allá en Renca se escuchaba mucho, según lo que me comenta ella. Pero bajo ningún concepto ella asimilaba que era parte de algo brujeril, sino que era algo muy anómalo y que tampoco tomaba el peso que había comenzado el mismo día que había recibido ese cuadro y había hecho el trueque con aquel vendedor. Laverito por acá nos deja un comentario, está cargando, dice, en mi casa o en la casa de sus abuelos habían duraznos, granadas, ciruelas, naranjas, peras, uvas, guindas, higos, membrillos, peumos y un paseo para la parcela quedaba satisfecho. Levanto la mano, yo también hacía lo mismo pero en los predios de al lado. Quizás ustedes se van a reír, pero yo en mi casa no teníamos plantado nada, pero yo llegaba súper satisfecho de comer duraznos, sandía, melones, moras, las cosas del campo. Qué maravillosa vida tuve cuando era niño, en la inocencia y en la soledad del campo, donde realmente se vive lo paranormal. Saludos para San Diego ahí y también para Lorena Morales. No creo que me esté escuchando, pero ella vive en ese sector. Un saludo súper grande. Uno de los mejores momentos de mi vida fue haber vivido ahí, acostado en los plantizales de alfalfa, mirando el cielo y viendo las nubes cómo se movían. La Karen Macaya dice, me imagino qué ricas preparaciones hacían con tanta fruta. La maravilla del campo. El tiempo antes quizás era mejor. No lo sé. Bueno, cada uno de ustedes sacará su conclusión. Bueno, la chacra era un supermercado fabuloso. Todo fresco, todo sano, todo sin químicos y nada por el estilo. Me hicieron viajar en el tiempo, de verdad. Bueno, dentro de todas esas cosas que comenzaron a pasar en la casa, uno de los hijos se enfermó. De la nada. A la semana comenzó a tener sarpullidos en el cuerpo y sentía mucha fiebre y sarpullidos, pero no eran pintas, sino que eran sarpullidos. Como que te rascas y te deja la piel roja, me decía la señora Elena. Le comenzaron a aparecer, oye, a mí me sugestioné. Le comenzaron a pasar. Uno de los perros de afuera tenía varios perros, no me acuerdo cuántos, pero uno de ellos murió de la nada. Y así comenzaron a pasar muchas cosas extrañas en la casa. Un hijo enfermo, luego su marido, mientras hacía labores en el campo, se tropezó, se cayó y por esas cosas de la vida se enredó en el alambre púa y le rasguñó la pierna y se le infectó. O sea, por cosas muy ínfimas, todo se comenzaba a agrandar. Su marido, y él me dijo, sí, tengo una cicatriz en la pierna, a ver, déjame colocar en posición, pierna izquierda, por ese accidente que había tenido, su hijo enfermo y cosas por el estilo. Y Valeco nos comenta por acá, dice, yo tenía el cuadro frente a mi cama y cada vez que lo veía lo tapaba, solo por lo que comentaba su abuela. Por acá dice generalmente las mermeladas, pero era más rico para consumir al momento. Están hablando de las cosas del campo. El choclo, para las humitas, cosas por el estilo. Bueno, volviendo al tema en sí, comenzaron a pasar muchos hechos desafortunados. La rotura de losas en la noche, que fueron como 2 o 3 platos a través del tiempo. Movían los cubiertos, sentían pisadas por el cemento en las noches. Los perros que estaban afuera se asustaban por algo. Uno de ellos murió, al día siguiente amaneció patelauta, amaneció tieso debajo de un parrón.
Su hijo enfermo, con unos sarpullidos en la piel y con fiebre. Su marido que se enredó, o sea, se cayó y se enredó en unos alambrados oxidados, rompió el pantalón y se rasguñó la pierna y se le infectó la herida. Era como demasiado. Y así sucesivamente. En su casa comenzaron a pasar cosas extrañas. Y comenta incluso que hasta la misma puerta se desencajó del marco. Cerraron la puerta principal de la casa, que era de madera, y la misma puerta se desencajó. O sea, no es que se haya salido, sino que quedó descuadrada. De repente iban a buscar agua al pozo y aparecieron unos gusanos rojos pequeñitos, muy pequeñitos. Tenían que estar colando el agua, hervirla por producto de estos gusanitos. Las aves también comenzaron a comportarse raro. De repente en las noches se perdía un ave porque entraban los quiques, cosa que no se veía mucho tiempo ahí. Como que todo comenzó a causar problemas, a traer controversia a la casa. Ella comenta que nunca se enfermó, nunca tuvo problemas dentro de ese tiempo, sino que fue su marido y uno de sus hijos. Incluso a su hijo lo tuvo ya tan grave que tuvieron que llevarlo al hospital que está ubicado en Renca, que era otro tipo de hospital. Claro, no es como el que tenemos al día de hoy, pero la complejidad de las dolencias que él tenía, que era sarpullidos, se rascaba todo el día, era como si tuviera peste. Ella pensaba que era peste cristal y al llegar al hospital, no lo era. Y lo tuvieron controlando, me decía que le daban dipirona, le inyectaban calmantes, porque era desesperante lo que a él le pasaba. Por acá se están comentando entre ellos, claro, complejo el tema del asunto del cuadro y a la vez también como le pasó a nuestro querido Valcasiano acá en la caja de comentarios Ibaleco, que él tenía que tapar el cuadro para poder dormir. Pero claro, el tema lo acaba de responder Ibaleco. ¿Qué es lo que pasó posterior? Su hijo, estando enfermo, estando en cama, con mucha fiebre, deshidratado, con ronchas, su marido tuvieron que colocarle inyecciones para poder evitar más infección de la pierna porque podría pasar a gangrena, a ese extremo. Entonces, claro, toda la casa infestada, nos dice Rosario. No, acá solamente el agua del pozo con unos gusanitos, me contaba unos gusanillos delgaditos, como fideo cabello, pero eran medio rojitos, que aparecieron de repente. Un saludo para Edgar Aranda, que nos está viendo y saludando desde Colombia. Y a la distancia le envío un saludo a Green River, que no está presente, debe estar trabajando. O lo pillaron capeando trabajo y no ha podido ver la barcaza. Dice, el tema es que fue ese cuadro de muchos pintados, nos dice Valeco. Pero ahora el tema va del por qué comenzaron a pasar cosas tan extrañas en la casa de la señora Elita. ¿Sí o no? O Toñito. A don Toñito, su pierna solamente se rasguñó. Era una pequeña rasguñón y se infectó. Te creo que se haya metido algún canal de regadío con aguas hervidas, pero que se haya detenido una mosca y se infectó. No, nada por el estilo, nada. Fue de la nada. Y se comenzaron a preocupar, porque muchas cosas comenzaron a suceder, que los parrones se llenaron de avispas, le comían toda la uva, las gallinas no estaban poniendo huevos. Era todo como desafortunado. De fuego, claro, ellos tenían cocina afuera, tenían quincha, no tenían la cocina adentro, ni tampoco cocina a gas. Entonces ellos cocinaban afuera y hasta tarde, pero viendo y también analizando el tema del cuadro del niño que llora, que se hizo famoso por un incendio, en su caso no fue así. No hubo ningún tipo de piroquinesis o algún accidente con fuego que estuviese relacionado al tema del cuadro, pero ya era mucho. Y dentro de estas juntas o sesiones que tenía con el centro de madres ahí en el sector de Renca, de un día para otro, no se acuerda el por qué, salió a conversación los caballeros que vendían cosas por las calles, los vendedores ambulantes de aquellos tiempos. Y sí, comenzaron a hablar de los patitos que compraron, de los pollitos, que había traído loza nueva, uno enlosado, esos jarros cafés antiguos de loza con metal y cosas por el estilo. Y de repente, dentro de toda esa conversación, alguien dice, pero también andaba con unos cuadros de un niño que llora. Exacto, don Manuel Manu Arraño, el niño que llora. Y ahí dijo, ¿saben qué?
yo tengo un cuadro de eso. Y ahí comenzó a recapitular la señora Lita. Desde que ese caballero, de manera agradecida, porque el intercambio fue los vasos más versus la fruta que le habían intercambiado en aquel momento. Y claro, comenzó a cuestionarse qué pasó desde esa misma fecha. Desde esa misma fecha comenzaron a pasar cosas catastróficas, por lo menos en su casa. Raro, ¿cierto? Mala racha, dicen por ahí, y cosas por el estilo. Pero el tema fue que, claro, todos comenzaron a cuestionarse porque una de las vecinas había aceptado ese cuadro como trueque por otras cosas. Creo que eran huevos, porque no tenía gallinas. Y le dio susto, y eso que lo había recibido una semana antes, y a ella no le había pasado nada. Pero todos comenzaron a especular de, debe ser el cuadro. Debe ser el cuadro. Quizás el cuadro, como es melancólico, no es una ilustración la cual demuestre alegría, paz, serenidad, sino que vamos a observar a un niño con una cara de lamento, de pena, de rabia, de ira, una mezcolanza de sentimientos bastante opacos y de energía muy baja, que yo creo que la misma representación es la que provoca un cambio en las mismas personas y a la vez también así en el ambiente. Pero ustedes saben que en el campo, y la señorita me contaba, lo que pasa es que en el campo siempre uno piensa puras cuestiones, entonces ellos echaban la culpa de que el cuadro estaba embrujado, que alguna bruja lo había hechizado, y a pesar de que sí, en el sector había una señora que le aludían y culpaban a la bruja, a esa bruja. Entonces les dio rabia, hablaron con el párroco cuando fueron a misa, y ahí el padre les dijo, lo que pasa, queridas hermanas, les dijo. Aquí yo solamente estoy inventando lo que dijo el padre, o sea, de la forma, pero sí más o menos el contexto. Que esa imagen, en muchas partes del mundo, y aquí en Chile también, alude de que está maldita. O sea, el pintor algo hizo, y ahí comenzó a contar la historia. La señorita se conocía la historia del niño que llora. Inclusive hasta a mí me ilustró un poco. Y claro, al contar toda esa historia el párroco, todas quedaron así, plop. Habían como 4 vecinas. ¿Qué onda? Y el cura le dice a la señorita, ¿y por qué pregunta eso? ¿Tiene algún cuadro en la casa sobre ese niño que llora? Y claro, le respondió inmediatamente que sí. Y el cura le dijo, sáquelo de la casa y quémelo. Y ahí yo que mirando a la señorita le dije, pero ¿cómo un cura le va a decir eso? Me dijo, mijito, se lo estoy diciendo. Saca el cuadro de la casa y afuera quémalo. Yo dije, este caballero, este cura no habrá venido no habrá leído el Maleus Maleficarum. Digo yo, no habrá sido inquisidor, como le gustaba el fuego, digo yo. Bueno, la señorita hizo lo que le había dicho el cura cuando llegó a su casa. Tomó el cuadro y comenta que con un alicate, bueno, en primera instancia sacó el marco metálico que juntaba el cartón con la fotografía grande, dice que era como de este tamaño. Saca los marcos, no sé si ustedes se acuerdan, yo sí. Esos marcos que venían separados y tú los juntabas. Eran metálicos y cromados. Bueno, ahí no me acuerdo la señora Alita si me dijo que eran cromados o no, pero sí que eran de metal. Y con un alicate cortó, con la parte del cortante, cortó esos marcos y las imágenes más el cartón lo juntó en un fondo donde tenía basura, quiero decir, hojas, un pequeño montón, y le prendió fuego. Dice que no hay llama más linda que la que había en ese momento, porque ardía como si le hubiesen echado benzina. Miren, acá hay unos comentarios súper interesantes sobre lo que estamos hablando el día de hoy. Como por ejemplo, dice Ibaleco, somos personas influenciadas y lo demás está en nuestras creencias. Lo que se puede formar histeria e incluso formar un egregor. Y quizás, Ibaleco, ese egregor pueda viajar una esencia de ellos en cada imagen. ¿Por qué no decirlo de esa forma? Don Claudio Halcón comenta lo siguiente. Chuta,
Cuando nací, un perro iba a joder al lado de mi cuna y murió. Un familiar mío, o sea, un familiar me miró en menos y a la salida de la casa murió atropellado. Recibí un castigo en el colegio en básica. Le dije a la profesora que nadie saltaba, Él me mandó frente a mí y al otro día falleció su esposa. Otra profesora que me llamó la atención a la salida del colegio fue atropellada. Y un largo historial hasta el día de hoy. Bueno, don Claudio Halcón, no se le ocurre decirme nada, porfa. Mira que tengo que llegar a los 150 años, que es lo que tengo prometido llegar. Qué heavy. Y Valeco dice que pintó niños huérfanos de la Segunda Guerra Mundial. Correcto. O sea, imagínense, el sufrimiento de la guerra, el sufrimiento de la soledad, de que sus padres hayan muerto. Imagínense la energía que capturó este pintor. Se unían en las puntas con un relieve. Correcto, Verónica. Ese mismo marco. Sí, ese marco de foto. Buen consejo del cura. Sí, a mí me sorprendió cuando me dijo la señora Lita. Yo le dije, señora Lita, por si acaso no le invitó a que él los iba a quemar y a usted le iba a amar. No, me dijo. Pero lo dijo de una forma tan segura que sacara esa cuestión y lo quemara. Bueno, le hizo caso al sacerdote. El Caldera dice, Bruno Amadio, los cuadros se dice que primeramente eran fotos de niños fallecidos de la Segunda Guerra Mundial y después él lo pintó. También. Grim Reaper saludando aquí, yo pelando a Grim Reaper, diciendo que lo habían pillado capeando trabajo por escuchar la barcaza y no, está ahí atento. Así que a Sydney, Australia, los saludos, estimado amigo Grim Reaper. Dice, sí, es verdad que estaban fallecidos, nos dice Jorge Hernán Cárdenas. Con esa advertencia, ¿quién nos saca el cuadro? Dice, tranquilo capitán, tranquilo. No, así en buena, me cuadro, querido amigo. Así que la señora Lita sacó el cuadro y lo quemó, pues. Dice que llama más linda, salió una llama azul, grande, y se consumió por completo el cuadro. No costó nada, había un lindo sol, era ya casi la tarde, después que habían hablado con el cura. Y por cosas de la vida, ¿me van a creer que al día siguiente las cosas comenzaron a resultar de mejor manera? A su marido le habían dado un consejo que se echara azúcar en la pierna esa tarde, y se echó azúcar en la herida, y comenzó a sanar al día siguiente, estaba mejor, y así sucesivamente. Cosas de la vida. A su hijo, que lo tenía enfermo ya hace bastante rato de haber tenido el cuadro, fue muy... Esto yo lo estoy resumiendo, pero fue en un año. No fue todo en un puro día o en una pura semana, sino que esto fue en el transcurso del 88 al 89, casi un año. Y por eso que yo lo estoy comentando más compacto para poder calzarlo en el programa, si no estaríamos toda la noche. Su hijo se comenzó a sentir mucho mejor. Qué raro. De a poco su hijo comenzó a tener evolución, porque se mejoraba, se enfermaba, se mejoraba, se enfermaba, se mejoraba, acá no. Fue como una mejora ya así como de ánimo, estaba flaco como perro, ya le dio hambre y cosas por el estilo. ¿Y para qué es de las gallinas? O sea, a pesar de que sí colocaban huevos entre tanto, pero no tanto como antes, al día siguiente, pucha, las gallinas como si las hubieran tenido amarradas. El gallo, ¿para qué decir cómo tenían a las gallinas? La señora Lita me contaba. Los perros ya estaban más tranquilos en la noche y todo comenzó a mejorar. De la nada, y ella dice, gracias al cura, mira, es que se va a malentender y no quiero, pero lo voy a decir con respeto. Aparte que estaba guapo el cura, mira la señora libidinosa, la feligrés, mirando al cura. Tenía toda la razón en lo que dijo y me ayudó en la casa, y al final como que todo lo que me dijo sobre ese mito del cuadro era cierto. Salió el peso de la casa que ella sentía, todo comenzó a mejorar y al final todo resultó en algo bastante benévolo. Vamos con los comentarios de nuestros queridos barcasianos. Sí, Cap. Los marcos eran metálicos y sus bordes eran muy filosos. Sí, yo me corté cuando era pequeño varias veces las manos por esos cuadros.
Cristian Neira, un saludo súper grande, estimado. Nunca es tarde. Puede escuchar el programa de manera diferida después en el canal de YouTube. Dice, si preguntas a los niños del día de hoy, no conocen estas historias y son más escépticos porque no es tan cercano. Aunque sí, yo tengo una sorpresa que de verdad me causó alegría. Bueno, ustedes saben que yo este tipo de trabajos en la radio, en libros o en programas en redes sociales, lo hago porque a mí me fascina, me gusta, es algo que de verdad me siento pleno al hablar de misterio y paranormal. Yo les voy a comentar algo súper íntimo y espero que de aquí no salga. La semana pasada, Mini UFO, tiene 10 años, llegó preguntándome, papá, ¿qué es lo que es el tetué? Papá, ¿qué es lo que es la calchona? Papá, ¿qué es lo que es el alicanto? Papá, ¿qué es lo que es la cucamala? Y yo dije, ¿what? ¿Y Matías, dónde sacaste eso? En el canal NSTV. NTV, STV, no sé. Lo vio por ahí. Dije, si quieres leer, toma. Y yo tengo el libro de Oreste Plat, de lo que es mitología de Chile. Toma. Y ahí lo tengo leyendo. Por eso yo le respondo a lo que dice Valeco, que los niños del día de hoy no conocen esas historias, son más escépticos. Y por cosas de la vida, mi UFO como que se fue para el otro lado. Y ahora está leyendo el libro de Oreste Plat. ¿Qué quieren que les diga? De cierto arte dice, existen copias, hoy se corre el mes, o lugares en donde conseguir ese cuadro en la actualidad en Chile, o ya habrá sido eliminado de estas latitudes. Mira, es súper sencillo, Javier. Lo puedes imprimir en hoja fotográfica de formato carta, un marco y listo. Tienes tu cuadro del Niño Llorón. Si me preguntan a mí, yo no lo tendría, siempre y cuando no aperture un museo de lo paranormal. Yo creo, nos comenta José Muñoz desde Curicó, yo creo que el primer incidente no tuvo nada que ver con el cuadro, pero después de eso se le echó la culpa al cuadro. Se fue cargando de mala energía por la propia gente, pero se fue cargando yo creo que la misma imagen, no el cuadro físico. ¿Temas religiosos nos dice Ibaleco? No, por curiosidad. No sé dónde lo habrá sacado, pero es parte de la historia, así que si hay historia y es mitología y leyenda, bienvenido, lea. Quemó el cuadro y se solucionó todo lo malo que ocurrió en el hogar. Así es, Jorge. Generalmente las nuevas generaciones se ríen de estas historias, nos cuenta Verónica FS. No creas, mira que en el último tour paranormal que hice con más de 50 personas, ya no con personas nomás, había muchos jóvenes, 20 y tantos años. Y con mucho respeto, a pesar de que había unos niños de 16 años que se reían, andaban deseando, pero después ya se les quitó la gracia. Pero los jóvenes adultos, hay también que son muy respetuosos, son muy interesados sobre estas temáticas. Por acá dice, viene de Friendship, dice, hoy un saludo para Sergio González. Bienvenido, Sergio, a la barcaza de lo desconocido. Yo también, por acá, se corrió, aparecen los emojis y no puedo leer los comentarios. Yo también le regalé ese libro a mi hijo mayor de 11 años. En mi casa tengo un montón, o sea, no que tenga una gran biblioteca, es algo humilde, pequeña, pero tiene bastante buen material. Pero lo voy a colocar, cuando termine la primera comunión, le voy a mostrar el libro Año 313, crea el cristianismo. Pagano. No, ahí voy a ver. La manzana nunca cae lejos del árbol. Atentamente, Mini UFO. Gracias, Rosario. Qué buen dicho. Acá mucha juventud le gusta lo paranormal. Sí, a mucha juventud en la actualidad son fanáticos. Verónica dice, las cartas de mitos y leyendas, mi hijo las tiene. Claro, ella había parte de lo que era mitología. Tienes toda la razón. Todo va en nuestras creencias y lo que nos inculcan nuestros ancestros. Yo, a mi UFO, cuando crezca un poco más, voy a prender una fogata en el patio, como a él le encanta hacer fuego y que le cuente historias. Le voy a contar unas historias para que no duerma. Para que, no, después me van a retar que le estoy contando cosas al niño. Así pues, entonces a la señora Lita con Don Toñito, después de haber quemado ese cuadro de dudosa procedencia, todo se calmó. Todo volvió, entre comillas,
a la normalidad. ¿Qué creen ustedes, barcasianos? ¿El cuadro en sí tendrá energía plasmada a pesar de que le hayan sacado muchas copias? ¿Algo psicológico? ¿Psicosis colectiva? ¿Creación de un egregor? ¿O realmente esos cuadros están poseídos? ¿Qué piensan ustedes, amigos míos? Hoy un saludo para Margarita Cuadra, muy buenas noches. Nosotros lo teníamos, pero no sé qué pasó con él. Quizás alguien lo sacó, Margarita, uno no se acuerda. Yo sé, mira, yo no tenía idea, así yo me acordaba del cuadro, pero a mí después se me había olvidado. Y mi vieja me dijo que después lo sacó con el tiempo por lo mismo, por la mala onda, la mala vibra y cosas por el estilo. Por acá, a ver, algún otro comentario, por supuesto. Nuestra querida amiga Jimena Palma. Sí, Diaguitas, me encanta del disco Elki. Este es parte del inicio del documental que todavía no termino, de verdad estoy con muchas cosas. Bueno, Jimena nos comenta, no sé si fue coincidencia o no. Una prima mimada le pidió a su madre que le comprara el cuadro del niño llorando. Se lo regaló. Lo vi, lo tuvo en su casa y coincidió que desde ese periodo, acontecimientos, hechos negativos y finalmente su tía falleció de joven. ¿Coincidencia? No creo ni siquiera ni en las coincidencias ni en la suerte. Yo, en lo personal. ¿Se quemó por completo? O sea, ella me dijo que lo había quemado. Si hubiese quedado algo o le molestó, o sea, o le costó quemarse, me lo hubiera dicho como algo anómalo. Lo que sí decía la llama muy linda que salía cuando le prendió fuego. No sé si fue por gozo de ella de haber sacado todo, no sé. Qué genial como toca el... Ay, se me olvida. Ah, lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, Javier Castro, interpretación con instrumento de aire. Ay, se me olvida, se lo usa Link también de Zelda. Ah, de verdad tengo tantas cosas en la cabeza. Entre ellas, bueno, lo que tengo muchas cosas en la cabeza y lo que menos tengo es pelo. No sé. Sergio González nos comenta, si es lo que creo, de lo que hablan, lo de los cuadros de los niños tristes, donde estas cosas pasan, incendios, cosas así, y los cuadros no se queman. En este caso sí se quemó. Ah, no, pues. En los incendios los cuadros no se queman, pero acá la señora Alita quemó el cuadro afuera, en el patio, y se quemó por completo, me imagino. Verónica dice, a mi hijo le encantan todas las historias paranormales, también tiene los libros de Lovecraft. Qué genial la lectura. Leí por ahí que los objetos no son poseídos, son infectados. Buen punto, José Muñoz. Lo voy a juntar a mi biblioteca ahí de temas extraños. No son poseídos, son infectados. Sí. Son 12 cuadros esos niños y tras eso existe una historia trágica de niños que eran de un hogar también o de la guerra, algunos comentan. Así que, bueno, lo bueno es que esa familia tuvo un final feliz. O sea, entre comillas, porque el caballero de verdad casi se le infectó la pierna, o sea, se le infectó en todo caso, y después ya comenzó a estar mejor. Su hijo se mejoró de esos sarpullidos. Me decía, mis otros hijos, no sé cuántos tuvo, nunca les pasó nada. Del sarpullido le quedaron solamente las marcas, las cicatrices donde se rascaba porque llegaba a herirse. Dice que era horrible, era algo, pero dice que no podía ver a su hijo llorar de impotencia de rascarse y que le doliera. O sea, pero al final tuvieron un final feliz, valga la redundancia. Así quedó eso, con el cuadro del niño que llora de Renca. Grim Reaper pregunta, ¿quemar o reducir por llama extrema, llama externa? ¿Existe una diferencia en un ritual de desecho o limpieza? No sé, aquí lo quemó. Yo no practico brujería, no tengo idea cómo se practica, yo solamente he leído libros. No sabía decirte ni de rituales, ni de desecho, no. Al buen chileno no cacho nada de eso.
soy a nivel usuario como ustedes. Sí, he leído, me he interiorizado porque he visto cosas, pero no sé cómo será. Jorge Hernán Cárdenas, yo pienso que la energía que tiene el cuadro original se plasmó en sus copias. Es bien, oscura la energía. Infestados, infestación. Correcto. Y así fue el caso, pues, queridos amigos, que hemos traído el día de hoy a la barcaza de lo desconocido. Increíble, las cosas de la vida. Yo me acordé de este caso, que lo tenía guardado hace mucho tiempo, porque me acordé de mi vieja, porque en cierta medida también se hacían trueques acá, pero mi vieja, cuando éramos pequeños, cambiaba damascos, de un damasco súper grande, lo cambiaba por cosas de este vendedor, sobre todo de patitos y pollo. Y ahí llegó también, no llegó ahí, sino que ya tenía de antes el cuadro, pero me acordé mucho de esa situación. Y claro, y Valeco le comenta que después lo botó el cuadro. No sé qué habrá hecho, si lo botó al canal, lo botó a la basura, no tengo idea. Pero también estuvo involucrado ese tema. Yo creo que a más de algunos de ustedes también les pasó, y Valeco decía que tenía uno en su pieza. Hoy un saludo para Catherine Semplesy. Bienvenida a la barcaza de lo desconocido. El pintor plasma su pena, amargura en sus cuadros. Ocarina, gracias Jorge, Ocarina. Muchas gracias, don Jorge Hernán Cárdenas. Y con eso, queridos amigos, damas y caballeros, agradeciendo a cada uno de ustedes que me hayan acompañado en este viaje por el misterio de la barcaza de lo desconocido, para dar final a este capítulo. Las opiniones están por doquier. Estamos ya terminando el programa CAP. ¿Te parece que la próxima semana Caldera, la próxima semana podemos estar ahí al aire? Terminar el programa, ya vale. Si voltean el cuadro, parece un pez que se lo come al niño. Nunca me había dado cuenta de eso. Lo mejor es el caso personal. Exacto, Ivaleco. Yo no me acuerdo, era muy pequeño. Entonces no me acuerdo muy bien del caso de este cuadro. Sí, mi vieja me lo recordó, yo estaba pequeño, me había tenido unos 4 años, 5 años. No, ¿por qué nunca pilló el programa? Lo hice Jade Enríquez. Comienza a las 11 de la noche, 23 horas, todos los jueves, por este mismo canal, por la misma sintonía. Pero lo puede ver a posterior en mi canal de YouTube ODE Chile. Están todos los capítulos de manera diferida, están grabados para que los puedan ver. Es mi opinión, pero no creo que tenga el poder, el mal, ese cuadro. Perfecto, sí, puede ser sugestión, algo psicosocial que la gente va comentando, pero acá ya no sabía, no sé. Agradezcamos a quienes nos acompañaron y nos dieron un like acá en el programa. A Mauricio Fama Correa, al Manu Arraño, a Jade Enríquez, a Mercedes Luz Escobar, a José Nostroza, a Cristian Neira, a Javier Castro y a Mónica Monreal de Desierto Artelqui, al señor Patrick Muñoz, ¿cómo estás? No, gracias. Al Caldera, a la Jacqueline, a Felipe Saá, a Nelson Ponce, al grande Ivaleco Valenzuela, al gran Paolo Sepúlveda, al gran Ivaleco Valenzuela, también para Yayi Loeb, que nos acompañó un ratito, para Bernabé Nostroza, para Elizabeth Antivilo de María Pinto, a Karen Macaya de Cocholhue, a Pablo Enríquez de Quintero, a la Wins de acá de Curacaví, Omar Pablaza desde Alcahue, Isla Grande de Chiloé, a Marcela Pizarro, también muchas gracias. Hay otras personas que no alcanzo a ver, para Jimena Palma de Santiago, también para Pirca, Verónica FS, a San Diego, grande San Diego, yo soy de allá, coterráneo. Bueno, era de allá. A Anita Gamboa, a María Ollanedel, Álvaro Romero de Maipú, a Margarita, a Carlos desde la Cuesta Barriga del sector Santa Mónica. Gracias por habernos acompañado en el programa del día de hoy y espero que les haya gustado. Bueno, encontré un chaleco salvavidas. Encontré un libro. Bueno, con eso nos comenzamos a despedir, agradeciendo a cada uno de ustedes que nos hayan acompañado en la barcaza de lo desconocido y con la música de Javier Castro, con el tema Expedición Estelar 2 del disco Elqui. Nos
comenzamos a despedir del programa del día de hoy, invitándonos para que nos podamos encontrar el próximo jueves a través de Radio FM Music, porque también hay que agradecer a quienes nos escuchan por la radio, en un personal estéreo, que antiguo, por el celular, en el computador, una radio a pilas, ¿por qué no decirlo de esa forma? Y también en www.fmmusic.cl. Así que, bueno, me despido, ya me conocen, pero es bueno decirlo. Mario González, Capitán UFO, conductor del programa La Barcaza de lo Desconocido. Que tengan buenas noches y nos encontramos la próxima semana. Chao, que estén muy bien.